Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Privilegio enorme poder estar en lo que hasta el día de hoy sigo considerando mi casa. Le invito a que se ponga de pie y abra la Biblia en el Evangelio narrado por Juan. Evangelio narrado por Juan, y nos ubicamos en el capítulo 4. Y créame que Dios prepara todo, porque el solo hecho de escuchar ahorita cómo termina la alabanza, la adoración, el tiempo que estamos allí escuchando a los ministros de alabanza, pues Dios sabía que era lo que yo anhelaba que escuchar, porque básicamente tiene que ver con lo que hoy se va a predicar. Leemos el texto, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, usted lo tiene allí en pantalla. Después de leer, oramos y vamos a la exposición bíblica. Juan capítulo 4, verso 19. Dice la palabra del Señor. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Le invito a que incline su rostro, cierre sus ojos y abra su corazón. Padre, te damos gracias. Gracias, Rey de Gloria, soberano y eterno. Gracias por permitirnos estar en esta tu casa, lugar que tú has propiciado, Rey amado, para venir a congregarnos, alabarte, exaltarte, reconocerte, darte gloria, honra, alabanza, pero también para ser alimentados por tu bendita palabra, palabra que llega a lo más profundo del ser humano, palabra que es el alimento espiritual, palabra que tanto necesitamos. Por eso, Dios, te pido de una manera especial que fluyas a través de tu servidor. Predica a través de mí, redarguye, convence de pecado, justicia y de juicio. Levanta el ánimo a aquel que lo tiene por el piso. Devuelve la fe de aquellos que tal vez la están perdiendo. Y Señor, como creo que me dirijo a una audiencia donde tal vez la mayoría son personas redimidas y salvas, pues que puedan identificarse con el texto. Pero si hay personas que por primera vez llegan, también puedan identificarse con lo que tú has de hablar, para que no solamente se escuche un amén, que es así sea, sino que cada persona pueda salir a poner en práctica lo que tú has de hablar. A ti te damos gloria, honra y alabanza. Y el pueblo de Dios dice, ¿qué tal si le da un fuerte aplauso al Hijo de Dios, al Rey soberano, al Eterno,
al Dios grande, al Dios fuerte. Aleluya. Bueno, un consejito: apague su celular, porque el Señor a nadie le va a marcar, tampoco le va a enviar un WhatsApp, pero convencido estoy que sí va a hablar a través de la exposición bíblica. El título que le he dado al mensaje es Proceso en adoración, verdadera adoración, o en adoración verdadera. Y antes de ir al texto que nos compete, es decir, el texto que está allí en pantalla, la perícopa elegida, permítame dar un panorama más grande de todo lo que tiene que ver dentro del contexto, es decir, todo lo que tiene que ver con el capítulo 4, o más bien la narrativa que tiene Jesús con esta mujer, donde creo que es muy conocido el texto, pero algo que me llama a mí bastante la atención, y trata de ubicarte, si eres discípulo de Cristo, trata de ubicarte, pero pensando en los discípulos que estaban con Jesús, en ese círculo más cercano, básicamente los apóstoles, porque Jesús sencillamente dio esta determinación o dijo esto: me es necesario pasar por Samaria. ¿Qué pensarían los discípulos, los apóstoles, los que caminaban con Jesús ante tremenda determinación de escuchar a Jesús el Maestro decir: tengo una necesidad y mi necesidad es ir por Samaria? ¿Por qué digo qué pensarían los discípulos? Porque en el contexto de ellos, pues sabemos la historia, los judíos y los samaritanos no se la llevaban. Y ellos preferían dar la vuelta, pero no era la vuelta a la manzana, eran kilómetros de caminata con tal de no pasar por Samaria, porque ellos no se lo llevaban. Y escuchar de Jesús el Maestro que él tiene una necesidad, que tiene que ir a Samaria, pues yo creo que eso generó un choque de sentimientos y pensamientos en aquellos líderes, en aquellos servidores, en aquellos discípulos. Pero Jesús tenía en su agenda esa necesidad. Eso ya estaba allí, una agenda donde él sabía que tenía un encuentro con una mujer, donde allí todos nos identificamos, porque el encuentro que Jesús tenía con esa mujer era una mujer pecadora, y todos venimos de una naturaleza caída y pecaminosa, ¿verdad? Y sabemos por la Escritura que Jesús llega allí cumpliendo esa cita para transformarla, para redimirla, para perdonarla, pero además de ello, para hacer de ella una mujer evangelizadora y una mujer adoradora. De hecho, si miramos todo el contexto, es decir, los 42 versículos de este capítulo 4, donde la narrativa es Jesús con la mujer samaritana, creo que Jesús es un modelo a seguir, y usted debe tener eso claro. Por ejemplo, cuando vemos las cartas que Pablo escribe, o aún en el mismos Hechos, en la narrativa que Lucas deja de Pablo, Pablo en repetidas oportunidades decía: sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Pero el modelo a seguir es Jesús. Y cuando llega y habla con esta mujer, y es una sorpresa para ella, el propósito es redimirla, perdonarla, pero escuche lo que le voy a decir: hacer de ella una mujer evangelizadora, pero también adoradora. Y de hecho, esta porción bíblica viene a ser básicamente un paréntesis entre toda la narrativa, donde lo que yo creo por la palabra, no es que sencillamente yo me lo imagine, no, es lo que la Escritura me está mostrando, es el modelo que tú y yo debemos de tener a la hora de evangelizar. Aquí hay muchos hermanos que cumplen con la gran comisión, que salen a predicar, que salen a compartir, pero déjame decirte que muchos lo hacen de manera errada y equivocada. Aquí tenemos un gran ejemplo para imitando a Jesús en cómo evangelizar. Y hace parte del contexto, porque ¿cómo llega Jesús a un lugar donde se supone no debía de pasar según la cultura de ellos? Llega cansado del camino. ¿Qué hacen sus discípulos? Van y le buscan de comer, es decir, tiene hambre. Pero él, cuando llega una mujer, pide de beber. Vemos allí una persona totalmente natural y corriente, de carne y hueso. Juan presenta la divinidad de Jesús, pero también presenta su humanidad.
¿cómo arranca la narrativa de Juan? Mostrando a Jesús. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Ahí vemos la divinidad. Pero por allá en el verso 14 dice que el verbo se hizo carne y habitó con nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Juan muestra esa mezcla de divinidad y de humanidad. Y Jesús allí está como humano, humanamente cansado, con hambre, con sed, ¿verdad? Pero luego, cuando empieza el diálogo, porque es Jesús quien arranca: mujer, dame de beber. Ante esa situación, esta mujer está empezando a catalogar a Jesús de una manera más alta. Lo ve un hombre natural, pero luego le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Pero luego, y es donde arrancamos nuestra pericopa, seguro que usted es profeta. La Reina Valera dice: me parece que eres profeta. Pasa de un hombre natural a un judío, a un profeta. ¿Y cómo termina el Cristo, el Mesías? Así es como Jesús llega para evangelizar, primero para redimir y perdonar, luego hacer de esta mujer una nueva criatura que se convierta en evangelizadora, porque llega a Samaria y se gana a Samaria. Pero ¿cómo llegamos nosotros muchas veces en el sentir, en el amor, en el fervor de cumplir la gran comisión? Muchos llegan y se creen los mega super espirituales, los super mesías, queriendo evangelizar y cumplir, y se creen superiores a Cristo. Y es una manera errada para que la gente que está escuchando luego diga: no, pues este si acaso será un judío o un profeta. No, lo que es un judío, para terminar dándose cuenta que es natural, de carne y hueso. Pero en esa forma de evangelizar, recuerde que estoy hablando del contexto general, Juan capítulo 4, cómo Jesús es modelo para nosotros en cuestión de evangelizar, porque Él llega y llama la atención. Recuerde este nombre: Aida. Atención, interés, deseo y acción. Llama la atención: dame de beber. Eso llamó la atención porque primeramente en el contexto bíblico una mujer no hablaba con un hombre, y más si la mujer era samaritana y él siendo judío. Eso llamó totalmente la atención. Pero luego de la atención pasa al interés. Si conocieres el don de Dios y quién es el que te pide dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ya hay un interés. Ese interés brinca a un deseo, porque la mujer dice: dame de esa agua para que yo no tenga más sed jamás y no tenga que venir acá a sacarla. Pero ese deseo genera una acción, porque luego la mujer sale, deja el cántaro, llega ¿a dónde? A Samaria, y le dice a toda la gente: hay un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Y la gente deja Samaria, se va al lugar donde está Jesús, y después dice: mira, ya no creemos por lo que tú has dicho, ahora creemos por lo que vemos y escuchamos. Ese es un gran modelo para que usted y yo evangelicemos. Pero como eso no es lo que nos compete en esta mañana, esta porción bíblica es un paréntesis dentro de todo aquello que Jesús quiere hacer con una pecadora, pero también con un pecador. Recuerde que si la mujer, permítame expresarlo así, era conocida como la quitamaridos, ¿verdad? Que en el diálogo Jesús le dice: 5 maridos has tenido y el que tienes tampoco es tuyo. Esta mujer estaba en un lugar, el pozo de Jacob, a la hora no adecuada para sacar agua. ¿Por qué? Porque a la hora habitual las mujeres estaban allí haciendo su función. Pero ¿qué creería que hubiera pasado si encuentran a esta señora quitamaridos? Por eso ella iba a una hora diferente, donde pega el sol, donde es fuerte, pero allí estaba el encuentro que tenía Jesús con ella. Hoy nos enfocaremos en el paréntesis en medio de esta narrativa que tiene que ver con adorar. Y si usted mira, y se lo coloqué en rojo, hay 8 versículos y hay 9 oportunidades donde el verbo adorar resalta, y se lo resalté en rojo. Ahí está la Nueva Traducción Viviente. Si tú tienes la Reina Valera es igual. Ese verbo aflora, suelta, sale por sí solo. En 8 versículos, 9 veces está la palabra adorar. Creo que pues Juan estaba siendo enfático en lo que él quería comunicar. Entonces, mis amados, la verdadera adoración
no es un evento ni una tradición, sino un proceso que comienza, escúchelo muy bien, con el reconocimiento de nuestros errores. Pasa por una transformación en Cristo y culmina en una vida que responde al deseo del Padre. ¿Sabes? De hecho, tú y yo fuimos creados para adorar a Dios. ¿Qué es lo que dice Isaías? Capítulo 43, verso 7. Permítame decírselo, leerlo en la traducción lenguaje actual. Dice: yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Es Dios por medio del profeta hablando al pueblo de Dios. Los he creado para que me adoren. Nota cómo dice el mismo versículo en la Reina Valera, la más usada, la más conocida: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Quiere decir que usted y yo, que tal vez nos identificamos con un pasado oscuro y pecaminoso, porque todos venimos de una naturaleza caída y llena de pecado. Dice Pablo cuando escribe a los Efesios que estábamos muertos en delitos y pecados, pero cuando llega Dios con su gran amor, su misericordia y su gracia, hay un cambio, hay una transformación. Esta mujer estaba llena de delitos y pecados, pero Dios, porque Jesús es Dios, llega y hay un cambio, hay una transformación. Pero Pablo, permítame conectar con lo que dice Pablo, dice que para que en los siglos venideros nosotros mostremos las maravillas de Dios. Pedro dice que tenemos un Dios que nos salvó para anunciar las virtudes de aquel que nos salvó de las tinieblas a la luz admirable. Esto es lo que hace esta mujer. Esto es lo que hace esta mujer. Pero si conectamos las dos versiones, la traducción en lenguaje actual, que dice: ustedes fueron creados por mí, hablando Dios, para que me adoren. Pero la Reina Valera dice: para gloria mía los he creado. Todo aquel que ha sido redimido y salvo por la sangre del Cordero tiene un propósito, y es andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano. ¿Y eso qué va a generar? Gloria a Dios. ¿Y eso qué es? Adoración a Él. ¿Sí me está entendiendo? Es decir, que las buenas obras por las cuales usted y yo caminamos hoy deben de generar alabanza, gloria, y eso es adoración a Dios. Sin embargo, muchas veces nuestras ideas, propias ideas, razonamientos de cómo adorar a Dios están llenas de errores y tradiciones vacías. Yo recuerdo mucho, ahora lo dije antes de iniciar la prédica, que esta es mi casa, y aquí pues el pastor Javier fue el que me recibió con la pastora Luz Helena, y entré en un proceso de crecer. Y parte de ese proceso fui diácono, luego director de diácono, y muchas veces, como los hermanos están atrás, yo estaba allí recibiendo a la gente, y había gente que llegaba tarde, como tal vez hoy siguen llegando. Y yo en algunas oportunidades les preguntaba a mi hermano, mi hermana: pero llegaste solamente no, es que la adoración de la iglesia no me gusta. O habían otros que era lo contrario, llegaban temprano, pero cuando iba a arrancar la prédica se iban. Venga, pero si apenas va a empezar el postre, la porción buena. No, yo vine solamente a la adoración. ¿Cómo así? O sea, adoración entonces sencillamente es música para muchos. No, yo creo que desde que llegaste, desde que se abrió el culto, en las ofrendas, eso es adoración. La hora de la prédica, eso es adoración. De hecho, si miramos Mateo, cuando arranca el evangelista, hay unos magos de Oriente que llegan a Jerusalén a adorar al rey de los judíos que acababa de nacer. Y la adoración que ellos dan es ofrenda, es entrega. Entonces, adorar también es entregar. Entonces, si tú eres de los que cree y considera que adoración solamente es cantar bonito, entonces seguramente solamente los que estaban aquí hace un rato son adoradores, porque los demás podemos cantar bonito pero escucha feo, y entonces ahí no calificaríamos, ¿verdad? La verdadera adoración es un proceso que Dios inicia en nosotros, reparando lo que está roto y transformándonos a través de Cristo. Mi querido amigo, Dios nos está invitando a todos a entrar en un proceso de reflexión, autoevaluación respecto a mi adoración
que debe de comenzar con corrección, avanza en transformación y culmina en una comunión auténtica con Él. Digamos que definamos más bien lo que es adoración. La definición más simple que podemos dar de adoración es rendir honor a un ser superior. Y ese ser superior puede tratarse de un ídolo o del Dios vivo y verdadero. Todo lo que esté sentado en el trono de tu corazón, en primer lugar, ese se convierte en un Dios, en un ídolo. Y puede ser que tú estés, aunque estés en este lugar, en tu cotidianidad estés adorando a tu marido, a tu esposa, a tus hijos, al ministerio, al servicio al Señor, porque realmente no hay una conexión con ese Dios vivo. El meollo, la esencia de la adoración es rendir tributo, honor, reverencia, respeto, alabanza y gloria a ese ser superior. La adoración entonces no puede consistir en un ritual o en un evento religioso, sino más bien en una respuesta del corazón a la grandeza de nuestro Dios vivo. Este pasaje entonces nos va a guiar a través de un proceso de verdadera adoración en 3 etapas. La primera etapa es adoración presentada. El primer punto, adoración presentada. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes, los judíos, insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Una adoración presentada que realmente es una adoración contrastada. ¿Por qué? Porque está diciendo ustedes los judíos versus nosotros los samaritanos. En el monte Gerizim o en el monte de Jerusalén, allí está contrastada la adoración, pero es una adoración que esta misma mujer está afirmando, es decir, una adoración afirmada, pero que es errada y equivocada. ¿Y por qué está equivocada? Porque la mujer, a la hora de presentar la adoración, y aún los judíos a la hora de presentar la adoración, están ubicando es un lugar. En otras palabras, bueno, a ver, o es en ese monte o es en este monte, o es aquí o es allá. ¿En dónde es? Porque nosotros afirmamos que es aquí en Gerizim, pero ustedes los judíos dicen que es allá. ¿En dónde es? ¿Aquí o allá? ¿Allá o acá? Es una adoración presentada porque está errada y equivocada. Tal vez como hoy cantidad de personas están adorando a un Dios vivo, creyendo que lo están haciendo bien, porque sencillamente vinieron hoy a un culto y dijeron amén y ofrendaron, y entonces pare de contar, ya adoramos. Mis queridos, no es el lugar, no es el lugar. Permítame esta ilustración que no es un chiste, es una realidad. En una de las iglesias que Dios me ha permitido pastorear, una vez una hermana me pide consejería y la atiendo y me dice, pastor, pues déjeme decirle que yo no volví a adorar. Y yo, ¿cómo así, mi hermana? Hemos sido llamados para adorar al Dios vivo. No, pastor, le voy a decir por qué. Porque me da vergüenza, me da pena con mi Señor. ¿Pero por qué? Pastor, usted sabe el contexto de mi casa. Mi casa es un caos. Y el único lugar donde yo tengo para adorar es el baño. Entonces cada vez yo me encierro en el baño a adorar a mi Señor, pero ya me da pena, ya me da vergüenza, porque ¿qué dirá Él? Eso no es un lugar propicio para adorar a un Dios vivo. Es una adoración presentada que está siendo errada y equivocada, porque es que el enfoque no es el lugar, no es el monte, no es el templo, no es el sitio, no. Es lo que la mujer estaba diciendo en el diálogo que tenía con Jesús, una adoración presentada. Y si vemos el contexto de lo que es Israel, que Israel se divide en dos, Israel del norte y Israel del sur, ¿verdad? Y sabemos que Israel del norte son 10 tribus, donde de una u otra forma Jeroboam se equivocó porque generó lugares de culto diferente a Jerusalén, donde no era lo correcto. Pero luego
Primero se prostituye Israel del norte. Se prostituye espiritualmente. Pero luego Judá lo hace peor. Y voy a citar un texto que es Isaías, que es un profeta llamado a Israel del sur o a Judá. Sin embargo, acabo de resaltar que ambos se prostituyeron espiritualmente. Nota lo que dice Isaías capítulo 1. Y yo quiero que usted lo entienda como si el mismo Dios le estuviera hablando a usted, no al pueblo de Israel, sino a usted, porque el pueblo de Dios hoy es la iglesia. Pablo lo dejó claro, de ambos pueblos hizo un solo pueblo, del pueblo judío y el pueblo gentil. De ambos hizo un solo cuerpo y el cuerpo es la iglesia. Entonces el texto que voy a leer, trata de entenderlo como si Dios te estuviera hablando a ti. Y tal vez algunos se identificarán. Isaías capítulo 1, el verso 11 dice: ¿qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor: estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí. No los soporto. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Cuando hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y quédense limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Y sigue diciendo: vengan y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Permítame parafrasear lo que acabo de leer. Es como decir Dios diciéndonos a nosotros: ¿de qué sirve que levanten las manos? Porque las levantas, ¿crees que las veré? ¿De qué sirve que levantes la voz? Porque hables fuerte, ¿cree que te escucharé? Si tus manos están sucias, póngase a cuentas conmigo, arrepiéntase, porque la adoración que me están dando no la estoy recibiendo. Yo sé que es fuerte, iglesia. A mí me confrontó y yo espero que a usted también. Pero ¿cuál es la adoración que nosotros presentamos al Dios vivo? ¿Cómo nos estamos presentando delante de Él? ¿Crees que por el solo hecho de sacar una hora, hora y media, 2 horas y llegar a este lugar, estás verdaderamente adorando a Dios? Si sales de este lugar a ser el mismo, no hay cambio, no hay transformación. No puedes decir que eres creyente si tu conducta y comportamiento es diferente afuera que acá en la iglesia. Creo que Dios nos confronta. Permítame esta ilustración, porque si no hay conexión con el Dios vivo a través de Cristo, no hay adoración. Permítame en esta ilustración: una isla, este es un punto A, este es un punto B, aquí hay personas y acá hay personas. El único medio, vía para comunicarse entre el punto A y el punto B es un celular. Pero es un celular no de estos, los de hoy, sino un celular flechita. Es decir, no hay tecnología, no hay wifi, no hay internet, no hay redes sociales. La única forma vial de conectarse el punto A con el punto B, obviamente las personas que están allí con las personas que están allá o viceversa, es a través del celular. Y las personas lo saben. Entonces van a comunicarse, se necesitan comunicar. Pero ¿qué ocurriría si es la forma que es la viable para comunicarse y cogen el celular, pero el celular está descargado? ¿De qué le sirve? De nada.
Es la misma situación, mis queridos amigos, cuando usted y yo queremos adorar a un Dios vivo y estamos desconectados espiritualmente con Él. No va a haber comunicación real, no la hay. ¿Cómo puedes decir que adoras a Dios si no sigues a Cristo, si no le imitas? No se puede, no se puede. El segundo punto es una adoración reformada. La primera es una adoración presentada que es errada y equivocada, pero Jesús en el proceso, en el diálogo con esta mujer pecadora con la cual todos nos identificamos, que la perdona, la transforma, la vuelve evangelizadora y luego adoradora. La adoración reformada, una adoración enmendada, reparada. Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos, escuche esto, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Mis queridos, adoración reformada. Y en medio de un contexto de país donde cada vez se habla de más reformas y más reformas, la reforma de la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, la reforma X, Y y Z, muchos ya se resisten ante solamente la palabra reforma, otra reforma. Pero en medio de escuchar tantas reformas, creo que usted y yo como iglesia necesitamos entrar en una reforma de lo que tiene que ver con evangelizar, que ya lo expliqué rápidamente, pero también en cuestión de adorar y de hecho en orar. Porque es que así como hay gente que cree que la oración no llega a la presencia del Señor si no está de rodillas, si no es a las 3 de la mañana, si no está en silencio completo, porque si ora a las 4 de la tarde, no, eso ya no sirve. No, mis queridos, no es así. No es el concepto errado y equivocado que muchos tienen a la hora de poderse acercar al Señor. Apliquemos entonces estas reformas dentro de la iglesia, porque 507 años de la reforma, y fue Martín Lutero el que se levantó a protestar. Pero aquí no es Martín Lutero, aquí es Jesús el que está reformando la adoración presentada de judíos y samaritanos, que es una adoración errada y equivocada. ¿Por qué? Porque esta adoración reformada es una adoración enfocada. ¿Pero en quién? No en un lugar, no en un monte, no en un templo, no, es enfocada en a quien se adora, en una persona. Note que está contrastada de la misma forma como la presentada. ¿Por qué contrastada? Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, pero nosotros conocemos muy bien a quien adoramos. ¿Por qué Jesús le dice esta declaración a la samaritana? Que no solamente es a ella, es a quien ella representa, a todos los samaritanos. Ustedes saben muy poco. ¿Y saben por qué saben tan poco? Porque los samaritanos, digamos que editaron la Biblia. Los samaritanos sencillamente adoptaron, aceptaron Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Lo que son los profetas, lo que son los salmos, lo rechazaron, no lo aceptaron. La Biblia de ellos está editada. Por eso Jesús les está diciendo: ustedes saben muy poco. ¿Y por qué saben tan poco? Porque han editado la escritura. Hasta el día de hoy muchos la siguen editando. ¿Sabes que toda la escritura es inspiración de Dios? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si la escritura, la palabra, la Biblia, independiente de la versión que tomemos, nos muestra el plan de redención, el plan de salvación, por ende, cada uno de los libros de la Biblia me apunta, me muestra al Redentor. Pero entonces ellos, los samaritanos, conocían muy poco porque sencillamente
rechazan parte de la escritura. Hoy en día es lo mismo. Y de hecho, perdón por hablar escuetamente, pero seguramente aquí hay cantidad de personas que han editado la escritura porque yo con esto no estoy de acuerdo, porque no me parece, no, esto sí, esto no. No, esto sí porque creen que le conviene. Mis amados, toda la escritura es inspiración de Dios, toda ella nos conviene, aunque parte de ella sea exhortación, aunque parte de ella nos duela, nos conviene. No la editemos, no la editemos. Ahora, como ellos solamente toman esa parte, Moisés, la ley, Pentateuco, Deuteronomio capítulo 11 habla de unos montes, en el monte donde se recibía y se hablaba de la bendición y el monte donde era de la maldición. Solamente voy a leer el verso 29. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Geritzim y la maldición sobre el monte Ebal. Los samaritanos estaban convencidos, ¿no? Es que la adoración es en este monte Geritzim, porque es que mire lo que dice Deuteronomio. Y Deuteronomio lo dice, usted lo puede leer allí en la Biblia. Pero recuerde que ellos estaban limitados. ¿Por qué? Porque la palabra o la escritura estaba editada. Ellos la habían editado. Mis queridos, ¿qué es lo que dice la escritura? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así de sencillo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y me encanta cuando Pablo está allí en Atenas. Y Pablo siempre donde llegaba daba un mensaje pertinente, relevante, importante. Y era el mismo mensaje tanto para judíos como para gentiles. Era la misma esencia, pero de una manera diferente. Un mensaje pertinente, pero donde usaba un puente diferente. Para los judíos el puente era la escritura, abría la escritura, pero para los demás aún usaba las fábulas que ellos tenían. Y cuando está allí en Atenas, ya está en el Areópago, Pablo de manera magistral dice: encuentro entre ustedes que son muy religiosos y veo una insignia que adoran al Dios no conocido. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo voy a adorar a un Dios que no conozco? Pero Pablo, en palabras mías, ustedes están adorando al Dios no conocido, pero permítanme, de ese Dios que ustedes adoran sin conocerle, les voy a hablar, les voy a enseñar, les voy a predicar, les voy a compartir. Es como la misma situación acá, porque ellos no conocían muy bien parte, de una manera editada. No, hay que tener la Biblia completa. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Mis amados, usted y yo, si somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios y Él nos lleva a la verdad. Deja de pensar que adoras a Dios porque estás en este lugar. No es el lugar, nace de adentro. Hay una transformación, nace del corazón, es hacia afuera. Usted puede decir amén a eso. Sabemos muy poco o conocemos bien a quien adoramos. Esa pregunta es para que usted le dé respuesta. ¿Cuánto sabes del Dios que adoras? Y le voy a dar respuesta que algunos podrán decir, me identifico con ello. ¿Sabes qué? Hay personas que conocen de Dios por Mel Gibson, La Pasión de Cristo, Hollywood. Eso es lo que conocen de la escritura. Hay otros que han avanzado tal vez un poco más, ya son las plataformas de Chosen, los elegidos. Nos hablan, sí, yo la veo, me gusta, pero yo no puedo decir que conozco a Dios porque Mel Gibson me mostró La Pasión de Cristo y lloré como un niño y cada que la veo vuelvo y lloro, o porque veo una serie y si quiero repetir el capítulo lo devuelvo y vuelvo y lo repito. No, para conocer a Dios necesito meterme con Él. Para conocer a Dios y adorarle como Él pide que le adore, debo de saber qué es lo que Él me pide, no como mi razonamiento lo dice. Aleluya. Mis amados, deja de editar la palabra del Señor y obedece, porque adoración también implica obediencia. El tercer punto, la adoración buscada. Vemos
la adoración presentada, la adoración reformada y la adoración buscada. El Padre busca que lo adoren de esa manera. ¿De cuál manera? ¿De la manera presentada? No, esa manera es errada y equivocada. Es de la manera reformada, la que el mismo Jesús dijo cómo debería de ser la verdadera adoración. Y él anda buscando quien lo adore así, porque está cansado, está hastiado de que lo adoren de maneras equivocadas. Y que la gente esté convencida que está bien, porque levantó las manos y levantó la voz diciendo: yo adoro al Señor. No, él anda buscando quien le adore de verdad, verdad. Pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. En otras palabras, mira, ya vine. Ya vine, ya llegué, te estoy explicando parte de lo que tiene que ver con evangelizar y ahora en lo que tiene que ver con adorar. No tienes que seguir esperando quien te explique. Ya el Mesías, el Cristo está acá para enseñarte, para mostrarte. Mis amados, Jesús revela que Dios busca adoradores. ¿En qué? En toda carnalidad. Ojo, ojo. Edite eso ahí si lo están grabando, porque no faltará el que diga: va, lo que dijeron allá las herejías. No. El Señor realmente está buscando quien le adore en espíritu y en verdad. Mi amado, si Dios te está buscando, ¿por qué te sigues escondiendo? Porque ¿sabe quién es el que esconde? El que comete pecado. O si no, miremos a Adán y a Eva cuando cometieron pecado, se escondieron y salió el Creador omnipotente, el Todopoderoso, a buscarles. No porque no supiera dónde estaban, claro que él sabía, pero salió a buscarlos. Así como ha salido a buscar quien le adore de verdad, verdad, en espíritu y en verdad, no con falsedad, porque toda persona adora. Aún los ateos se adoran a sí mismos, adoran. Recuerda el pasaje que dije ahorita de aquellos magos de Oriente que vienen y se presentan ante el rey Herodes: hemos venido para adorar al rey de los judíos que ha nacido. ¿Y qué fue lo que dijo el rey Herodes? Vayan, adórenle, pero vuelvan por este lugar y me dicen dónde está, para yo también ir ¿a qué? Ahí no dice a cortarle la cabeza, a masacrarlo, a matarlo, no, a adorarle. Hay verdaderos adoradores, pero lo que más hay es falsos adoradores, que se ponen caretas, que solamente es lo externo, cuando la verdadera adoración nace de adentro, del corazón, de lo más íntimo, de la relación con el Señor. Pero tú no puedes decir, y perdona que sea enfático en esto, que tú adoras porque cantas bonito, o que tú adoras porque estás en el culto y además viniste el viernes. Mi amado, no es eso, es a quién adoramos. Recuerde que la reforma a la adoración no es el monte, no es el templo, no es el lugar, no es el sitio, es a quién adoramos. Y tal vez la gente dirá: pues pastor, esa clase de pregunta, pues yo adoro a mi Señor, yo adoro a mi Creador, yo adoro a mi Cristo. Pero ¿cómo lo estás adorando? Porque es que el rey Herodes quiso ir a adorarlo, pero la historia nos muestra que quería era matarlo. ¿Es así o no es así? Sé el adorador que Dios busca. Rinde tu corazón a Cristo y vive una adoración que trascienda lo superficial. Enfoquémonos en glorificar al Padre. Mis amados, el proceso de la verdadera adoración comienza al reconocer nuestras fallas, continúa con la reforma que Jesús trae y culmina en una relación genuina con el Padre, que es imposible si Cristo no está. Porque ¿cómo somos justificados por Cristo? Él mismo lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre si no es por mí.
No puedes decir que adoras a Dios si no estás caminando en el camino que Dios preparó para ti, que es el mismo Cristo. Él es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo mismo, que nos reconcilia consigo mismo y nos da el ministerio de la reconciliación. ¿Sabes que no es el monte, no es el templo, no es el lugar? Jesús mismo, ante hablar con los judíos, los fariseos, los que se creían la crema innata de Israel, de hecho lo eran, pero estaban totalmente desenfocados, Jesús les responde: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero estaba hablando del templo, de él mismo. Dice el verso: más él hablaba del templo de su cuerpo. Y dice la escritura que usted y yo, si hemos sido redimidos, salvos por la sangre del Cordero, si realmente hemos nacido de nuevo, entonces somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y nuestro espíritu debe conectarse con el Espíritu de Dios para poder generar una verdadera adoración. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Aleluya. Mis amados, hoy es tiempo de renovar la adoración delante de Dios. Examinemos nuestras motivaciones. Dejemos que Cristo transforme nuestra vida y vivamos como adoradores que agradan al Padre, no a la carne. ¿Cuál es tu motivación a la hora de adorar a Dios? Para que te vean. No, es que no es en el monte, no es en el templo, es de manera interna. No es para que nos vean. Adoremos juntos al Señor en espíritu y en verdad, recordando que Él busca corazones dispuestos, corazones sinceros, corazones que se humillan delante de Él. Mis amados, la verdadera adoración a Dios implica nada más y nada menos un corazón sensible. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? ¿Qué tal si reevaluamos cómo estamos presentando nuestra adoración al Rey? ¿Qué tal si miramos, evaluamos, miramos hacia adentro, escudriñamos? ¿Qué encontramos allí? Cada uno debe de tener su propia autoevaluación. ¿Cuál es la adoración presentada al Rey? ¿Será que necesita ser transformada, direccionada, enfocada? Yo creo que para muchos sí. Yo creo que no puedes resistirte ante la reforma a la adoración, porque realmente Él anda buscando quien lo adore en espíritu y en verdad. Y si Él anda buscando quien la adore, pues ¿por qué no le dices al Señor: Señor, heme aquí, voy a dejar de esconderme, voy a rendir mi vida delante de ti, porque yo quiero ser parte de aquellos que tú encuentres para hacer de mí un verdadero adorador? Inclina tu rostro y oremos juntos al Señor. Padre, te damos gracias, Rey amado, Rey soberano y Rey eterno. Gracias por tu palabra, que creo que es pertinente y relevante. Gracias porque tu palabra hoy nos confronta a todos, Señor. Y si tienes que pedir perdón, pídele perdón por la adoración presentada, que tal vez hasta el día de hoy te has dado cuenta que ha sido una adoración errada y equivocada, porque has creído que solamente vienes a adorar a Dios cuando vienes al culto. ¿Y qué pasa cuando pasan semanas sin venir? ¿Dejas de adorar? No, mis queridos, no es el lugar, el enfoque es en Cristo. Adoremos al Cristo de la gloria, al Padre eterno, al Dios soberano y eterno, cuando realmente nuestro espíritu se conecte con el Espíritu de Dios. Habla con el Señor, entra confiadamente al trono de la gracia, al lugar santísimo, donde podemos orar, pero también adorar al que vive y reina. Preparémonos, mis queridos, somos peregrinos en esta tierra. ¿Y sabe qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es lo que dice Apocalipsis cuando está allí la adoración al Padre, al Eterno, al Creador, al Dios soberano eterno, en capítulo 4 de Apocalipsis, donde estos seres angelicales, estos
seres que están allí, están postrados, están adorando al que vive, al que reina, la adoración celestial, al que está sentado en el trono. Y aquellos 4 seres vivientes y los 24 ancianos que están allí están diciendo: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Pero sabes, el capítulo 5, el capítulo que sigue, ya es la adoración al Cordero, que está en medio del Creador omnipotente, del Eterno. Adoremos al Señor, adoremos al Dios creador, al que te salvó, al que te redimió, al que te perdonó. Porque si en la agenda de Jesús le era necesario pasar por Samaria, pero ver a una mujer pecadora para convertirla, transformarla, regenerarla, hacerla evangelizadora y adoradora, también creo que en la agenda del Señor estaba escrito cuando el Señor llegó a tu encuentro, cuando se atravesó en tu vida, en mi vida, en tu caminar y en mi caminar. Nos ha perdonado, nos ha justificado, nos ha redimido, nos ha levantado y ha reformado el ser en nuestra vida para que realmente le adoremos como Él quiere que le adoremos. Inclina tu rostro, cantemos al Señor. Señor, gracias. Entra allá a la presencia del Señor. Entra a la presencia del Señor. Gracias, Rey de Gloria. Pídele perdón si tal vez, oh sí, Señor, te adoramos en esta mañana. Oh, bendito Dios. En este momento lo hacemos con nuestra boca y le cantamos al que vive y reina. Pero el momento que salga de este lugar deben de seguir adorando en espíritu y en verdad, porque no es el lugar, no es el monte, no es el templo, es a quien adoramos. Y si estamos adorando a Cristo, muestra a Cristo, predica a Cristo, enseña de Cristo. Cristo mi ser. Síguete diciendo que te adoras. Te adoramos, bendito Dios. Te adoramos. Oh, recibe esta adoración, Padre mío, Cristo de la gloria. Cristo te adoramos. Cristo te adoramos. Cristo mi Señor, dile aleluya. Oh, aleluya, aleluya, Señor. Delante de ti estamos, Señor amado. Oh, si quieres postrarte delante del Rey, hazlo. Dile: Señor, hoy rindo mi vida delante de ti. Hoy reconozco que he errado, me he equivocado, pero acepto la reforma que quieres generar en mí. Si andan buscando quien te adore, yo quiero que me encuentres y aquí estoy, Señor. Oh, aleluya. Bendito el que viene. Gloria, gloria. Gloria al Señor. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Adórale, adórale. Él es santo, pero sin santidad nadie le verá. Él es santo, 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 y anda buscando verdaderos adoradores. Entremos en la santidad de Dios. Aléjate de la inmundicia, del pecado. Aléjate de aquello que te está contaminando. Que no tenga que decir el Padre a través del profeta lo que le dijo a su pueblo. ¿De qué sirve levantar las manos? Por más que las levantes, no las veré.
¿De qué sirve levantar la voz? Por más que grites, no te oiré. Limpia primero tus manos, ponte a cuentas delante del Señor y adoremos al que vive y reina. El Señor está a las puertas, está por venir. Cuando llegue, nos encontrará haciendo la tarea, nos encontrará como la mujer samaritana que fue renovada y transformada, evangelizando y adorando como el Padre a través del Hijo le dijo que debía de hacerlo. Sigue adorando al que vive y reina.